el Señor nos daba un consejo para traerlo, hermano, a nuestra vida y también para la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 hasta el 16. Miraremos lo que el Señor nos ha estado hablando durante el culto, de tener cuidado de no caer en un estado de tibieza, en un estado donde el mundo quiere entrar a nuestra vida. Apocalipsis 3, 14, y habla del mensaje a la última iglesia. Yo creo que en los últimos días que estamos viviendo es el último tiempo, hermanos. Ya no hay otra iglesia. Y el libro de Apocalipsis, por cada uno de sus mensajes, hermanos, viene hablando a diferentes etapas del cristianismo. Después de esta iglesia ya no hay otra. Y esta es la iglesia más mundana. Estamos en los tiempos más mundanos del cristianismo. Y hoy, a través de esta escritura, vamos a hablar. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, o sea, al pastor que estaba en esa iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hasta ahí, siéntese. El cuadro, hermanos, que nos presenta esta iglesia es el mismo problema de muchas iglesias en la actualidad. Es el mismo, los mismos síntomas, una tibieza, una apatía de estos miembros que hace como 2000 años estaban. Son los mismos síntomas que estamos mirando en muchos cristianos hoy en día, una tibieza espiritual, una apatía a las cosas de Dios, sin interés, con el nombre de cristiano, pero no se congregan, no caminan en santidad, andan en tibieza. Iglesias llenas, juntamente con su pastor, que están en un estado de tibieza, juntamente con todos sus miembros. Miramos en este cuadro, hermanos, iglesias con cristianos tibios, indiferentes a la presencia de Dios y a su palabra. La peor condición, hermano, que le puede tener o pasar a un cristiano es el de ser tibio. Es la peor condición, porque ni están calientes ni están fríos. O sea, están en medio. Y Dios detesta eso. En las cosas de Dios somos una cosa o no somos. Y esa es la peor condición, porque no puedes hablar con esa gente. Si tú has hablado con personas que al estar en la apostasía no les ganas, porque están en una tibieza. Y Dios en su palabra dice que cuando nosotros estamos en ese estado nos vomita de su boca. El simple hecho de mirar el vómito nos da asco. Por eso es que hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Hoy nos habló a través de la palabra profética. Hoy nos está hablando a nosotros a través de su palabra. Por cuanto no eres frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. En la actualidad, hermanos, tenemos iglesias ricas materialmente, pero pobres de espíritu, sin visión espiritual, sin pasión por las almas y sin celo por las cosas de Dios, sin fuerza ni poder del Espíritu Santo para despertar la convicción de los pecadores. Iglesias donde el lugar para el Espíritu Santo ya no hay, lo han sacado de ellos. Por eso el Señor nos da este cuadro en esta iglesia, para que nosotros no caigamos en esas apatías, en esas actitudes. Qué delicado es cuando nosotros caemos en ese estado de tibieza. Cuando se cae en ese estado de tibieza, hermanos, son de apostasía, de discusión, de duda. Los discípulos de Emaús por eso caminaban, dice que caminaban, y Emaús quiere decir tibieza. ¿Cómo iban estos discípulos? Discutiendo. Iban en un estado de duda, desanimados, y habían apostatado de la fe, porque creían en un Cristo ahora muerto.
Y hay mucha gente que cree de esa manera. Ya Dios no está, no vive. Por eso decía nuestro hermano, hay gente que ya el enemigo les ha dicho, no hay infierno, no hay nada. Han estado en un estado de tibieza. Qué delicado es para nosotros caer en ese estado. La única manera para nosotros mantenernos fervientes es llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, es llenarnos de la palabra, es empaparnos de la oración, empaparnos de la palabra de Dios y meternos con Dios. ¿Para qué? Para que su Espíritu de nuevo nos llene. De otra manera vamos a caer en un estado de tibieza. Y estos discípulos ya no veían con sus ojos espirituales. Hay gente que antes se congregaba o que estaba en el cristianismo, ahora ya no ven con ojos espirituales. Ahora ven como ve el mundo, con sus ojos naturales, no tienen visión. Por eso miramos en esta iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia mediocre. Y es el peor estado cuando cae un cristiano en esa mediocridad. Un pastor con gente mediocre a ningún lado va. Un líder que tiene gente mediocre, gente tibia, a ningún lado avanza. Por eso es que nosotros debemos escuchar. Por eso el Señor habla en esta palabra y habla a cada una de las iglesias. Dice, el que tiene oído, oiga. Quiere decir que nosotros debemos de estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Vamos a ser breves, hermanos. Dios nos ha estado visitando y me he gozado con el ambiente que ha existido en la iglesia, pero no queremos tampoco el hecho de que ha estado la presencia de Dios olvidar la palabra, porque es la palabra lo que nos alimenta. Vamos a mirar en el desarrollo de este tema. La enfermedad fatal de esta iglesia era su orgullo. Verso 17. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, mire el mensaje fuerte a esta iglesia. Hay gente que cree así: yo no tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de ir, no tengo necesidad de salir de mi casa. Tienen una casa lujosa, tienen toda la comodidad, dicen, no tengo necesidad porque soy rico. Y la enfermedad fatal de esta iglesia, hermanos, era el orgullo. Esta iglesia se jactaba de no tener ninguna necesidad, pero el Señor Jesús le descubre su verdadera condición. Dice la última parte del verso 17, y no sabes que tú eres, mire qué mensaje tan fuerte, un desventurado. Y nos sigue hablando miserable. Eres un miserable. ¿Has escuchado a esas personas que dicen, eres un miserable? Es una palabra fuerte. Qué miserable la condición de esta iglesia. Qué miserable la condición de aquellos que se decían ser cristianos y que ahora están en una pobreza espiritual. El Señor le descubre la enfermedad a esta iglesia, como nos lo está describiendo ahora a estos cristianos que se decían ser cristianos, que un tiempo predicaban, que un tiempo administraban la palabra, que un tiempo cantaban alabanzas al Señor. Ahora están tristes, ahora están en una condición miserable en sus cuevas, diciendo, porque soy rico y no tengo ninguna necesidad de nada. Cómo Satanás con su sistema nos va ganando, cómo está la gente afuera, afanado por hacer riquezas, afanado por enriquecerse. De igual manera está el pueblo de Dios hoy en día, afanado en las riquezas, en decir, quiero estar rico para retirarme y estar bien cómodo sin tener necesidad de nada. El Señor en esta noche nos dice a nosotros, eres un miserable. Mira qué palabras tan fuertes habla el Señor. Y ese era el problema, la enfermedad de esta iglesia, la tibieza, porque se creían y se sentían orgullosos. ¿Cómo nos hace daño a nosotros cualquier chancla nueva? Nos hace mucho daño.
una casa. Por eso es que las riquezas son el mejor aliado de Satanás. Vea usted a la gente que tiene dinero, ¿cuándo va a venir a la iglesia? Si tienen una pantalla como la de esta, ¿cuándo? Ellos dicen, no tengo necesidad de ir a la iglesia. Ve tú que estás pobre. Tú que necesitas, ve tú. Y el Señor descubre la condición. A la iglesia nos lo está descubriendo a nosotros. Era una enfermedad de esta iglesia como la enfermedad de muchas personas. Se creían muy prósperos. Hay cristianos, mira lo que dice el verso 17, mantente ahí porque ahí está el desarrollo. Porque yo soy rico, o sea, se sentían muy prósperos. Así hay cristianos hoy en día que se sienten prósperos, cristianos que ya no se congregan, antes predicaban, antes estaban en la alabanza, antes eran unos fuegos tocando para el Señor, ahora están muertos. Pastores que antes estaban en fuego predicando, evangelistas, personas que hablaban en otras lenguas, que los usaba Dios tremendamente, ahora ya no necesitan del Señor, dicen ellos, porque soy rico. Las riquezas es el mejor aliado de Satanás. Te impiden consagrarte. Si tú tienes un negocio, te impide consagrarte porque te exige. Y el Señor decía, no puedes amar a Dios y a las riquezas. Nos impiden las bendiciones, nos las roban. Un negocio te roban las bendiciones de Dios. Por eso hay gente que sabe, el enemigo les ha dado muchas riquezas y hay riquezas que no vienen de parte de Dios, sino que vienen del enemigo para tenerte dormido, para tenerte allí en el lugar donde te encuentres, ahí miserablemente, espiritualmente, podrás tener mucho dinero, porque esta gente se sentía orgullosa. La iglesia de Laodicea eran ricos, tenían razón para sentirse ricos, pues eran dueños de bancos, eran dueños de fábricas de medicina, eran dueños de lana, tenían muchas riquezas, por eso ellos se sentían ricos y decían, yo soy rico. Hay gente que se siente de esa manera, tienen un banco, una gran cuenta en el banco y dicen, no tengo necesidad de nada, tengo a mis hijos en la universidad, mi esposa tiene un gran trabajo, todo nos va bien. ¿Y qué le dijo el Señor a aquel rico? Esta noche, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Por eso el Señor nos habla a nosotros como hijos de Él, de la tibieza que puede haber en nuestra vida. Hoy el Señor nos ha hablado. Prepárate. Preparémonos. Limpiémonos. Más adelante en los versos dice, compra de mí oro refinado. El oro significa santidad. Sin santidad. Por eso el Señor nos habla en los versos 20 por allí. Nos habla más ahí, ¿para qué? Para que de esa manera nosotros compremos oro. Oro refinado y colirio. ¿Se acuerdan el colirio que nos daba la mamá cuando estábamos todos lagañosos? Nos echaba una gota de colirio. Ahora entiendo por qué decía el colirio. Es el colirio, ahora es el Espíritu Santo, para que veas, hay gente ciega que no sabe cómo caminar. Y es el colirio del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener visión para nosotros mismos y para la iglesia. El Señor tiene la verdadera medicina que tú necesitas. Hoy el Señor nos está hablando. Tú que has caminado a ciegas, cayéndote y levantándote, hoy hay respuesta. Hoy el Señor nos dice que compremos de Él y vestiduras para tapar nuestra desnudez. ¿Cómo anda nuestra vida espiritualmente? Podemos andar bien vestidos con corbata, pero ¿qué del pecado? Que solamente el Señor lo ve. Podemos andar escondiéndonos de los hombres, aparentar que somos una gran cosa. Y el Señor nos ha dicho, si no te arrepientes, va a venir juicio. Ese era el problema de esta iglesia. Una enfermedad, porque se sentían ricos, se sentían prósperos.
Gente que antes estaba en el grupo de alabanza, ahora ya está cantándole quizás la banda del carro rojo, o cantando en cantinas para Satanás, cantos. ¿Dónde está el talento que Dios te dio? Por eso es bien delicado nosotros cuando caemos, hermanos, en ese estado de tibieza. El Señor le dice duramente con 3 palabras fuertes: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miramos el lenguaje tan fuerte que usa el Señor contra estas personas, porque el mundo ya ha entrado en sus vidas, hermanos, por eso están de esa manera. Hay gente que dice: no tengo por qué orar, no tengo por qué orar, todas las bendiciones, mira, me caen. Llega una etapa en la vida de uno que te caen todas las bendiciones, y que te cae dinero acá, y te regalaron esto, y mira, no tengo necesidad. Y tú que estás ahí, si tú estás en los caminos de Dios y te va bien, gloria a Dios. Pero si te está yendo bien allá y no tienes a Dios, ten cuidado. Hay gente que no tiene por qué orar, dice: no tengo por qué participar en la adoración. Hay gente que no levanta las manos en el culto. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Hay gente que está así, así. Porque dice: no tengo necesidad. Si Dios me va a bendecir así. No. Dios mira todo eso. Dios mira el esfuerzo, la actitud. Así como estás, no te va a llegar nada. Cuando tú pones tu parte y vienes, Dios te bendice. Ese es el problema de esta iglesia. No tengo que hacer nada. No tengo por qué participar en la oración. No tengo por qué sujetarme a ningún orden del culto. ¿Por qué? Porque se sentían prósperos. No tengo necesidad de nada porque soy rico. Las riquezas, hermanos, te repito, si no vienen de parte de Dios, las usa el enemigo para apartarnos de los caminos. Mira, esta iglesia o esta ciudad era un centro bancario tenían su propio banco, fíjate. Por eso ellos decían: soy rico. Tenían su propio banco. Tenían una excelente escuela de medicina. Ellos producían medicina. Ya en ese tiempo ya tenían su propia industria medicinal. Tenían fama por el colirio que producían para los ojos. O sea, habían producido en ese tiempo ya una medicina de gran beneficio para la vista. Tenían una industria de lana negra de mucha calidad, o sea, de cabras, de esa lana negra que hacen abrigos. Tenían unos manantiales de aguas termales. O sea, era una iglesia, y hay gente así que tiene bancos de dinero, y ahí están, y ahí están, y ahí están. Dios los ha bendecido tanto a veces, ¿para qué? Para que vengan a los caminos de Dios, para que apliquen algunas riquezas a la obra. Pero siguen estando en esa condición que Satanás lo tiene y dice: no tengo necesidad de nada. Aunque tenían todo esto, la Escritura dice: pero eres, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré. Eran tibios para las cosas de Dios. Hay gente tibia para las cosas de Dios. No sé si ha conocido personas tibias. Hermana, vamos a orar. Ay, hermana, no puedo. ¿Ha visto usted personas aguadas, tibias, que no le entra nada? Pero qué buenas son para la otra actividad de esas de la carne, pero para las cosas de Dios, tibias. Hermana, vamos a orar, vamos a proponernos un ayunito y vamos a orar por la iglesia, vamos a orar, hermana. Tibieza. Y ese es el problema de esta iglesia de la Odisea. Se creían muy autosuficientes. Verso 17.
De ninguna cosa tengo necesidad. O sea, se creían muy autosuficientes, no se necesitaban de nadie, de nada. Pero en realidad eran unos miserables. Un miserable es digno de lástima, fíjese. Así hay gente ahora, antes cantaban para Dios, pero ahora le cantan al mundo. O sea, son miserables, son dignos de lástima. Si usted ve a una persona miserable en la esquina, le dice, dale una limonita, porque es una condición miserable. Y así hay gente en el cristianismo ahora. Gente que antes predicaba, gente que estaba bien, gente que Dios la usaba, familias enteras, pero por descuido en sus vidas espirituales se fueron para abajo y ahora viven miserablemente espiritualmente. Quizás tengan muchas cosas, pero hay un vacío en sus vidas, ya no pueden hacer nada porque hay un espíritu de miseria que los ha apartado de las cosas de Dios. Se creían muy ricos, estaban en la opulencia allá arriba. Hay gente que se siente muy rica, aunque sean cristianos, no te saluda. O sea, no te saluda. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de andar saludando. ¿Por qué? Porque están arriba, como los políticos. Y esa era la situación de estos miembros de la iglesia. Estaban allá arriba. El hijo pródigo en un tiempo fue rico y después comía de lo que le quedaban a los marranos. Hoy hay familias enteras pródigas que estaban arriba espiritualmente, pero por un espíritu de duda que entró en sus vidas, ahora están pobremente. Se creían tener muy buena vista, o sea, muy inteligentes. Hay gente cristiana que se cree, él sabe lo todo. No, mis hijos, mis hijos. Hermano, mis hijos. Nos idolatramos. Mis hijos, hermano. Ese era el problema de estos. Se creían muy truchas. Hay hermanos, hermanas que se sienten muy truchas para los negocios. Hermana, donde me pongan a mí, yo hago negocio, donde hago negocio. Pero en las cosas de Dios no lo hacen. ¿Por qué? Porque están tibios. Hay una tibieza en nuestra vida. Y ese era el problema. Se creían tener muy buena vista, pero el Señor les hace notar que se estaban engañando ellos mismos. Eran unos ciegos, pues no se percataban de su lamentable condición. Ser ciego, hermanos, es una desgracia. Pero lo peor de un ciego es que ve, que mira, pero no quiere ver su propia condición. Por eso le dice, eres un pobre ciego. Eso es lo peor, hermanos. El Señor le dice a esa persona en el verso 18, que es que compremos oro y que ungir nuestros ojos con colirio para que veamos. Ese colirio es el Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos estado hablando de la importancia que tiene la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos estado hablando qué importante es que nosotros unjamos nuestra vida, unjamos nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, para tener visión, para ser de bendición a otras personas, que en el momento que tú estés orando el Espíritu Santo te tome, que el Espíritu de Dios se manifieste a través de la sanidad, de la necesidad que está pasando esa persona. Pero muchas veces nuestra condición como cristianos la podemos mirar. Muchas veces nos creemos que estamos arriba. Muchas veces creemos que estamos en una condición mejor que otros. Pero el Señor nos habla en esta tarde realmente cuál es nuestra condición. Dice que somos unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Qué triste es la condición, era la condición de aquella iglesia, y son los mismos síntomas que estamos mirando hoy de muchos cristianos. La tibieza que se ha apoderado de sus vidas. ¿Cuántos cristianos no se congregan por las noches? Porque dicen, no tengo necesidad de ir, ya fui en la mañana, Dios me está bendiciendo.
Hay gente que cree de esa manera. Y ese es el engaño que estamos cayendo nosotros como iglesia. En una tibieza espiritual. Qué triste era la condición de esta gente, hermanos. Estando en una ciudad tan rica de tela, de lana para poder cubrirse, sin embargo estaban desnudos. Qué triste es la condición en estos días donde hay tanta palabra y sin embargo todavía nosotros queremos vivir de esa manera. Donde el Señor nos está hablando que nos limpiémonos, que nosotros nos cubramos con santidad, que pongamos esos vestidos de santidad y sin embargo todavía nosotros no queremos ver nuestra propia condición espiritual. Este es el consejo que da el Señor: que compren oro refinado de Él. La santidad que tiene el Señor, la verdadera riqueza que necesitamos es de Él. Las vestiduras que Él nos da es ¿para qué? Para santidad. Y este es el consejo. En el verso 20 nos habla. El verso 20, mira cómo comienza. He aquí. Lo hace para llamar la atención. Como alguien que pide limosna, alguien que pide hospedaje. Por eso el Señor toca la puerta, porque está afuera. En muchos hogares cristianos el Señor está afuera, ya lo han sacado de sus vidas. Dice, he aquí, te está llamando la atención, que está afuera. Yo toco la puerta. Si alguno oye mi voz, dice, entraré a Él. Como que dice, dame posada para entrar en tu vida, dame posada para estar contigo, dame una oportunidad de nuevo para darte ese calor, ese fuego que había antes, dame oportunidad para quitarte todos los problemas que tienes, para mirar realmente la condición que tú tienes. Yo lo hago en un momento, pero solamente dame la oportunidad de entrar de nuevo a tu vida. Hoy en muchos hogares, muchas personas cristianas, el Señor ya lo han sacado. Por eso es que el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta, porque está fuera de nuestras vidas. ¿Cuántas veces lo hemos sacado de nosotros con una actitud? Y hoy el Señor está hablándonos y nos da este consejo, le da este consejo a la iglesia de la Odisea, un consejo. Y dice, para llamar la atención, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Cuántas veces está tocando tu corazón? Quizás el día de anoche Dios te dio un sueño. A través de un sueño te está hablando. Hoy quizás en esta mañana Dios te habló. Hoy te está hablando. ¿Por qué? Porque el Señor está fuera de tu vida. El Señor dice que no quiere que nadie se pierda. Y esta es la condición que hay en mucho pueblo cristiano hoy, porque está fuera. Miramos aquí, hermanos, en iglesias donde el Señor ya lo han sacado, iglesias enteras donde el Espíritu Santo lo han excluido. ¿Por qué? Porque sus miembros son tibios. Dios nos libre de caer en esa tibieza, hermanos. Yo me siento orgulloso como pastor, y eso que soy un pastor terrenal. Ahora te imaginas el Señor cómo se sentirá orgulloso cuando hay una iglesia que le da la libertad a su espíritu. Cuando son cristianos fervientes en el espíritu, que no tienen miedo para venir al altar, que no tienen miedo para venir a las horas que sea para el culto. Yo me gozo de mirar eso, pues cuanto más el Señor cuando ve que tú te esfuerzas. Dios quiere una iglesia esforzada, por eso aquí está el consejo. Y aquí yo estoy a la puerta. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Está dentro o está afuera? Solamente cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra relación con Dios. Pero ahí el Señor nos está hablando, hermanos, del peligro de caer en esa tibieza espiritual, de esa mediocridad que mucha gente hoy está. Mucha gente que tiene el nombre de cristiano y que ahora han caído en una mediocridad. Hoy su mensaje es de ellos y la respuesta es, dice, no tengo necesidad de ir. Estoy en una iglesia muy bien, muy cómoda, no tengo necesidad de nada. Es triste la condición. Hemos estado orando y Dios va a seguir hablando, hermanos. Dios te va a seguir incomodando. Y te lo digo, hermanos, porque me está incomodando a mí y está estamos entrados. No solamente yo, hay hermanos que están clamando también por la incomodidad que va a venir a la iglesia. Dios está preparándonos. Porque algo
duro viene a nuestra vida. El verso 20 nos habla, y la segunda parte dice: si alguien escucha mi voz. Es como si el Señor preguntara: ¿no habrá alguien que quiera tener una intimidad conmigo? Mira el verso 20 cómo habla. Llama la atención, es aquí. Esa palabra lo hace para que tú notes, para que veas dónde está el Señor, en qué condición lo tenemos. Yo estoy a la puerta, Él está tocando la puerta de nuestro corazón. En este año, hermanos, yo espero, y vamos a cerrar el año muy bien. Va a haber mucha palabra. Ha estado llegando gente a la iglesia a preguntar, incomodándose: ¿a qué horas empiezan los servicios? ¿A qué horas vienen? ¿A qué horas están los servicios? Necesito oración. Estoy buscando una iglesia. Y si nosotros estamos en una mediocridad, ¿qué le vamos a dar a esa gente? Si nos ven apáticos, si nos ven, mira cuántas familias vienen en la mañana y no los podemos cambiar. Y el Señor le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Por la comodidad. Ojalá y que realmente se justificara, pero muchos de ellos pueden decir: no tengo necesidad. Me voy a quedar a ver el juego de fútbol, los jóvenes, la atracción del mundo. Cuando el Señor habla en esta noche, dice: yo estoy a la puerta, no solamente de nuestro corazón, sino también a traer un juicio a este mundo. Yo estoy a la puerta. ¿Por qué? Porque este país también lo ha sacado de sus vidas. Mucha gente americana antes estaba congregándose en una iglesia, ahora ya no quiere nada con el Señor. Y este es el consejo que nos da el Señor. Este es el consejo que nos da, iglesia, en esta noche. La tibieza. Llama a alguien que está dispuesto, o sea, si alguien oye mi voz, quiere decir que si habrá alguien que esté dispuesto a oírme, que esté dispuesto a obedecerle. Yo en esta tarde te voy a invitar que te pongas de pie. Ha sido breve, no hay mucho que, con la palabra que nos ha dado el Señor a través de la profecía, no hay mucho que agregarle. Es solamente que tú reconozcas